Introducción. Como joven cristiano creciendo en una iglesia tradicional, lo que más me impactaba de la Santa Cena era el juicio de Dios. Creía que, a menos que confesara todos mis pecados antes de participar, me traería condenación. Al principio, traté de confesar cada pecado para estar bien con Dios antes de tomar la comunión, pero con el tiempo decidí que era más fácil simplemente no tomarla. Creo que muchos cristianos aún tienen ese mismo temor. Y el creyente promedio tendría muchas preguntas sin responder y todo tipo de preocupaciones sobre traer juicio sobre sí mismo. Estas provienen de una mala interpretación de los versículos clave sobre el tema. Algunos cristianos se preguntan si pueden participar cuando no están bautizados en agua, mientras que otros no están seguros si necesitan asistir a clases antes de poder tomar el pan y el vino. Cuando me convertí en pastor y tuve que ministrar la Santa Cena, mi búsqueda de respuestas me llevó a ver el corazón amoroso de Dios expresado en la Cena del Señor. Descubrí que Dios instituyó la Santa Cena no como un ritual a observar, sino como una bendición a recibir, la bendición de la salud y la plenitud. Cuando sostienes el pan en tu mano, estás entrando en contacto con la máxima expresión de su amor. Este amor lo hizo soportar los crueles azotes en su espalda y sometió su cuerpo a ser golpeado, magullado y quebrantado para que el tuyo pueda estar completo. Y cuando participas, celebras y liberas tu fe para recibir su salud y plenitud a cambio de tus enfermedades y dolencias. Cuando bebes el vino, recuerdas que la sangre del Hijo sin pecado de Dios no solo te trajo perdón, sino que te hizo justo, santo e irreprensible para siempre. Así que hoy, tienes una posición perfecta ante el Padre y sus oídos están atentos a tu suspiro más suave. Mi oración es que este libro ayude a eliminar todos tus miedos cada vez que te acerques a su mesa y despierte tu fe para recibir las condiciones de salud y plenitud a través de su cuerpo y sangre. Capítulo 1. La Santa Cena. El canal de Dios para la salud divina. Junto con ser salvado del infierno o de la destrucción eterna, la salud divina es la mayor bendición que podemos tener. Algunas personas podrían decir, no, Pastor Prince, sería genial tener mucho dinero. Entonces podría hacer tantas cosas. Bueno, conozco personas que tienen mucho dinero, tienen flotas de autos, pero no pueden conducir ni uno solo porque están postrados en cama enfermos. Jesús no caminó sobre el agua todo el tiempo, no calmó tormentas todo el tiempo, pero sí sanó todo el tiempo. Si alguien está en su lecho de muerte, no creo que dijera, uy, ojalá hubiera ganado 1 millón más. No, creo que pensaría, si tan solo pudiera recuperar mi salud. Hay tantas cosas que podría hacer, tantas personas a quienes decir que amo. También puedes tener una gran familia con hijos maravillosos, pero si estás enfermo y no puedes correr y jugar con tus hijos, eso sería un verdadero sufrimiento. Por eso creo que la salud es la mejor bendición que podemos tener mientras estamos aquí en la tierra. Sin ella no hay forma de disfrutar las bendiciones de Dios. La naturaleza de Dios es sanar. Descubrirás que cuando Jesús caminó en la tierra, la mayoría de sus milagros fueron en el área de la sanidad. Esto se debe a que su naturaleza es sanar. La Biblia dice que Jesús iba haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, verso 38. No caminó sobre el agua todo el tiempo. No calmó tormentas todo el tiempo, pero sí sanó todo el tiempo. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, se aseguró de que ninguno de ellos estuviera enfermo. Salmo capítulo 105, verso 37. También los sacó con plata y oro, y no hubo débil entre sus tribus. En la producción de Cecil DeMille de los 10 mandamientos, un viejo ciego salió de Egipto con un bastón.
Bueno, es que así es como Hollywood dramatiza la santa palabra, pero es incorrecto. La palabra de Dios dice que no hubo débil, por lo que ese anciano no podía estar ciego y mucho menos encorvado. Los eruditos bíblicos estiman que unos 2.5 millones de israelitas salieron de Egipto sanos, fuertes y completos. Esa fue y sigue siendo la voluntad de Dios para su pueblo hoy. Todos sanos, fuertes y completos. Participar del cuerpo del Señor trae sanidad. Si es la naturaleza de Dios sanar, ¿te has preguntado por qué muchos cristianos están enfermos? No me refiero a dolencias menores, como un resfriado, sino a enfermedades graves que amenazan a la vida. Ahora, si las personas del mundo están enfermas, no debería sorprendernos. No tienen a Jesucristo como protección, así que no es de extrañar que estén enfermos. Pero cuando los creyentes están enfermos, quiero saber por qué. Y no quiero sacar conclusiones de la experiencia humana. Quiero una respuesta de la palabra de Dios. Te sorprenderá saber que la Biblia da una sola razón por la cual los cristianos son débiles, están enfermos y mueren prematuramente. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 del verso 29 al 30 dijo: porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esto muchos están enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dormir aquí significa muerte, no descanso corporal. Pablo dijo, por esto. Él no dijo por estas razones. Nos estaba señalando una razón única por la cual los cristianos se debilitan, se enferman y mueren antes de tiempo. ¿Y cuál es esta razón? ¿Cuál es esa razón que Pablo estaba destacando? Él dijo, no discerniendo el cuerpo del Señor por esto. Así que la razón por la que los corintios se debilitaban y enfermaban era su falta de discernimiento del cuerpo del Señor. Si discernimos el cuerpo del Señor, caminaremos en su salud y plenitud. Esto significa que no sabían por qué estaban participando del cuerpo cuando se acercaban a la mesa. No tenían idea de por qué comían el pan. Y esta fue la razón por la que no recibían la vida divina de su Salvador, lo que los hacía débiles, enfermos y morir prematuramente. Dado que la verdad es paralela, significa que si discernimos el cuerpo del Señor, caminaremos en su salud y plenitud. Esto es lógico. Incluso mi hija te lo diría. Cuando tenía 4 años, llegó un día de la escuela y me dijo, papá, el opuesto de lo alto es bajo. ¿Cuál es el opuesto de pequeño? Le dije, grande. Bien, dijo ella. Así que, si Pablo dijo, no discerniendo el cuerpo del Señor, por esto muchos están débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, entonces deben saber que, cuando discernimos el cuerpo del Señor, seremos fuertes, sanos y viviremos mucho. Uno pensaría que los cristianos estudiarían este pasaje para caminar en salud divina. Después de todo, Pablo señaló esta única razón como la causa de la enfermedad y, en última instancia, de la muerte prematura de muchos cristianos. Sin embargo, parece que la mayoría en el cuerpo de Cristo elige enfocarse en la comida y el ejercicio como la clave para vivir saludablemente. De hecho, uno de los temas más vendidos en las librerías cristianas hoy en día es la alimentación. Hay todo tipo de libros sobre qué comer y qué no comer. Bueno, no estoy criticando estos libros. Lo que digo es que Dios no quiere que nos enfoquemos en la comida o el ejercicio como clave para la salud divina. No quiere que pongamos nuestra confianza en medios naturales para mantenernos saludables. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Algunas personas piensan que caminarán en salud divina si siguen una dieta mediterránea, ya que esa era la dieta de Jesús. Pero déjame recordarte que la mayoría de las personas que Jesús sanó seguían una dieta mediterránea. Nunca comieron cerdo o camarones ni esas cosas con alto colesterol. Ellos aún estaban enfermos porque las soluciones naturales solo pueden llegar hasta cierto punto. Por supuesto, come bien y haz ejercicio. Yo cuido lo que como y odio la comida grasosa. También hago ejercicio. Pero mi confianza no está en mis propios esfuerzos humanos débiles.
Mi confianza está en Dios para mantenerme saludable. Y Dios ha ordenado la Santa Cena como un canal clave de salud y plenitud para su pueblo. La iglesia primitiva creía esto. Por eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Ellos se enfocaban en lo principal, le daban gran importancia a aquellas cosas que Dios considera importantes. Tomaban a Dios por su palabra. No es de extrañar que experimentaran el poder de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 43 y 46, leemos que partían el pan de casa en casa y muchos signos y prodigios se hacían por medio de los apóstoles. Aunque el cuerpo de Cristo hoy entiende la importancia de la doctrina, la comunión y la oración, pocos en la iglesia comprenden verdaderamente el significado de la fracción del pan o la Santa Cena. Por eso muchos están débiles y enfermos y mueren antes de tiempo. A lo largo de la historia, doctrinas poderosas como la justificación por la fe han sido duramente atacadas por el diablo. Esto es lo que ha sucedido con la Santa Cena. El diablo ha llevado a la iglesia a dos interpretaciones erróneas y extremas de esta verdad. Por un lado, están los creyentes de la transubstanciación y por otro, personas que han reducido la Santa Cena a un mero ritual. La transubstanciación es el supuesto proceso mediante el cual el pan y el vino ofrecidos en la comunión se transforman en el verdadero cuerpo y la sangre de Jesucristo. Discierne el cuerpo del Señor antes de participar. Creo que Dios quiere restaurar el verdadero significado y poder de la Santa Cena en la Iglesia, para que su pueblo pueda discernir correctamente su cuerpo cuando se acerque a la mesa. Esto los hará fuertes, saludables y les permitirá vivir mucho tiempo. La Santa Cena añadirá años a nuestra vida y vida a nuestros años. El Señor ha hecho una disposición especial para nuestra salud y todo esto se encuentra en la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando participamos en su mesa. Es una de mis grandes pasiones en la vida ver al cuerpo de Cristo recibir todo aquello por lo que nuestro Salvador sufrió y murió para darnos. Y sé que cuando el pueblo de Dios es enseñado correctamente sobre cómo se dispensa la sanidad en la mesa del Señor, la plenitud y la salud seguirán. Añadirá años a nuestra vida y vida a nuestros años. Después de publicar mi cinta del mensaje Salud y Plenitud a través de la Santa Cena, recibí muchos testimonios de sanidad mediante la Cena del Señor. Tengo un amigo, el pastor Barnabás Mam, quien es pastor de pastores en Camboya. Dios lo salvó de muchas situaciones que amenazaban su vida cuando los Gémeres Rojos masacraban a sus propios compatriotas en los años 70. Sin embargo, debido al estado de pobreza de aquel tiempo, desarrolló algunas condiciones físicas crónicas, incluyendo niveles bajos de azúcar y calcio, insomnio y artritis reumatoide. Era una cruel ironía que un hombre de fe y poder de Dios, con un ministerio acompañado de señales y prodigios, tuviera dificultades para dormir cada noche. Tenía que tomar sedantes y tranquilizantes que no siempre funcionaban. Sus nietos también tenían que masajear sus articulaciones inflamadas que estaban doloridas por la artritis. Sus rodillas eran las que más problemas daban, especialmente después de más de 2 horas predicando de pie. Una mañana, desesperado tras otra noche sin dormir, su esposa sacó mi cinta Salud y Plenitud a través de la Santa Cena. La escuchó y la fe creció en su corazón. Preparó inmediatamente los elementos y participó, y esa noche durmió como un bebé. A la mañana siguiente, que era domingo, se levantó en la iglesia y compartió sobre el poder del cuerpo del Señor para traer salud cuando nos acercamos a su mesa. Después de horas de estar de pie, no necesitó masajes porque había sido totalmente sanado de su artritis reumatoide crónica. Hasta hoy, su esposa se asombra de su sanidad. Dice que ha encontrado un nuevo esposo. Tiene nueva fuerza y puede dormir por la noche.
2 semanas después de predicar ese mensaje en la iglesia. Fue patrocinado para un chequeo médico completo en Malasia. Allí, encontraron que sus niveles de calcio y azúcar eran normales. Poco después, fue a otro chequeo en un hospital de Phnom Penh y también recibió un informe excelente. Al mismo tiempo, una señora de su personal fue sanada de una migraña de larga data después de participar en la Cena del Señor, y este amigo pastor mío ha estado recibiendo testimonios de personas sanadas de todo tipo de condiciones debilitantes después de haber tomado la Santa Cena. Cuando reconocemos que la Santa Cena es el canal de Dios para la salud y la plenitud de su pueblo, y enseñamos a la iglesia a discernir correctamente el cuerpo del Señor, cuando se acerquen a su mesa, el pueblo de Dios será saludable y fuerte y vivirá mucho tiempo. Capítulo 2. ¿Cómo discernir el cuerpo del Señor? Habiendo establecido que la Santa Cena es el canal de Dios para la salud y plenitud de su pueblo, es momento de descubrir cómo experimentar esa vida divina que llega al discernir el cuerpo del Señor. Observa que Pablo dijo que no era un fallo discernir la sangre, sino un fallo discernir el cuerpo, lo que causaba que las personas fueran débiles, enfermas y murieran antes de tiempo. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esto muchos entre vosotros están débiles y enfermos, y muchos duermen. Primera de Corintios capítulo 11 del verso 29 al 30. Sin embargo, cuando yo crecía como cristiano, me enseñaron que los dos elementos de la comunión debían tratarse juntos. Así que solía creer que el cuerpo y la sangre eran a ambos para el perdón de mis pecados. Dios me ha mostrado desde entonces que el cuerpo y la sangre no deben tratarse como uno solo. Hay dos elementos porque hay una doble aplicación en la comunión. El vino, que es su sangre, es para nuestro perdón. Y el pan, que es su cuerpo, es para nuestra sanidad. La sangre es para el perdón. Los corintios, como la mayoría de los cristianos hoy, no tenían problemas para discernir la sangre. Las epístolas de Pablo dejan muy claro que la sangre de Jesús trae perdón de pecados, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, verso 14. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Porque el Hijo de Dios pagó la pena por tus pecados con su sangre sin mancha. Puedes quedar libre de culpa cuando confías en su sangre para salvarte. Al participar del vino, debes de saber que has sido perdonado y que has sido hecho justo. La sangre de Jesús te ha dado una posición correcta ante Dios para que puedas acercarte con confianza a su presencia. Y cuando oras, puedes estar seguro de que Él te escucha. El pan es para la sanidad. Así es como se discierne la sangre. La mayoría de los cristianos no lo entiende, pero no muchos saben cómo discernir el cuerpo del Señor. Cuando Jesús habló a la mujer sirofenicia sobre la sanidad de su hija, llamó a la sanidad el pan de los hijos. Para entender esto, primero debemos saber qué representa el pan. Jesús estableció el pan, que es su cuerpo, para nuestra sanidad. ¿Cómo lo sabemos? Cuando habló a la mujer sirofenicia sobre la sanidad de su hija, llamó a la sanidad el pan de los hijos. Te lo muestro. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero aún los perritos que están debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Observa que cuando ella pidió a Jesús que echara fuera el demonio de su hija, él dijo que no era bueno dar el pan de los hijos a los perritos. ¿A qué se refiere el pan? Se refiere a la sanidad que ella estaba pidiendo. ¿Y qué son los perritos? Se refiere a los gentiles, como ella misma. Jesús estaba diciendo que la sanidad era solo para el pueblo del pacto de Dios y no para los gentiles que no estaban incluidos en el pacto en ese entonces. Explicando lo que Jesús quiso decir, también debo explicar por qué me refiero al pan como sanidad y no como liberación. Esto es porque la Biblia trata la enfermedad y la posesión demoníaca como lo mismo, ya que ambas provienen del diablo. Hechos capítulo 10, verso 38, dice que Jesús iba haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Observa que la enfermedad es resultado de la opresión del diablo. Por lo tanto, enfermedad y posesión demoníaca son ambos efectos de la opresión del diablo y necesitamos la sanidad de Dios para estos problemas. De este incidente, queda claro que Jesús ve la sanidad como el pan de los hijos. La mujer puso su fe en esa pequeña migaja y ese acto liberó poder para echar fuera al demonio de su hija. Así que el pan, incluso una pequeña migaja que es su cuerpo, es para nuestra sanidad, ya que ahora somos hijos de Dios y plenamente merecedores del pan de la sanidad. ¿Qué significa discernir el cuerpo? De hecho, creo que cuando Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, verso 26. Los discípulos no necesitaban ninguna explicación como la que acabo de dar. Sabían que Él quería impartirle su vida, salud y plenitud. Estos hombres estaban con Él todos los días y nunca lo vieron enfermo. Nunca lo vieron resfriarse, tener fiebre o dolor de estómago. Nunca tuvo que decirles, uy, ¿será que alguno puede predicar el sermón del monte hoy por mí? Es que no me siento con ánimos. No, el Señor nunca estaba enfermo. Más que eso, Él estaba vibrante, lleno de vida y de salud. Cuando traían a los que carecían de manos o pies, eran hechos perfectamente completos. Las partes del cuerpo que necesitaban les eran impartidas desde el almacén celestial cuando lo tocaban. Es que el cuerpo de Jesús estaba tan lleno de vida que incluso su ropa estaba impregnada de su salud. La Biblia dice que una mujer con flujo de sangre durante 12 años se acercó a él, sabiendo que él era su única esperanza. Marcos, capítulo 5, del verso 25 al 34. Había gastado todo su dinero y sufrido mucho con muchos médicos. ¿El resultado? No mejoró, sino que empeoró. Sin embargo, con solo tocar el borde de su manto fue sanada inmediatamente de su aflicción. Si el borde de su manto podía estar impregnado de su salud, ¿te imaginas su cuerpo? No es de extrañar que Lucas dijera, y toda la multitud procuraba tocarle porque de él salía poder que sanaba a todos. Lucas capítulo 6, verso 19. Cuando un médico, y Lucas era médico, dice esto, sabes que es real. No hacía falta explicar a los discípulos que cuando dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, estaba impartiendo su vida, salud y plenitud a sus cuerpos. Sabían mejor que nadie que tomar el pan significaba ingerir su salud en sus cuerpos mortales. El matzá, como lección del cuerpo de Jesús. El matzá, pan ácimo comido durante la Pascua, es una buena lección de lo que simboliza el cuerpo de Jesús. La Mishnah, o las leyes orales judías, daban instrucciones sobre la preparación de este pan. Estas instrucciones nos interesan mucho. Según estas leyes, el pan debía ser sin levadura, horneado, perforado con agujeros y rallado. Hasta hoy,
Los rabinos judíos no saben por qué el pan debe de prepararse así. Pero benditos son tus ojos porque ven la gracia de Dios. No se usó levadura porque la levadura en la Biblia representa al pecado y Jesús es el Hijo perfecto y sin pecado. Por eso puede tomar nuestros pecados sobre sí mismo. Su cuerpo fue quemado porque toda la furia de la ira de Dios contra nuestros pecados cayó sobre él. Este fuego debía caer sobre nosotros y nuestras familias, pero cayó sobre Jesús en su lugar. Su costado fue traspasado y soportó aquellas crueles azotaduras en su espalda, para que nuestros cuerpos pudieran ser sanos. Al participar de su cuerpo quebrantado, debes saber que su cuerpo fue quebrantado para que el tuyo pueda estar completo. Cuando te acerques a la mesa del Señor, asegúrate de discernir su cuerpo. Al participar, cree que Jesús tomó el pan y lo partió porque su cuerpo iba a ser quebrantado. Y al participar de su cuerpo quebrantado, debes de saber que su cuerpo fue quebrantado para que el tuyo pueda estar completo. Cuando participas en este espíritu de fe, algo sucede en tu cuerpo. Te vuelves fuerte, saludable y vivirás mucho tiempo. La Santa Cena trae la doble sanidad. Ahora debe estar claro que la sangre y el cuerpo tienen dos aplicaciones diferentes. Esto es consistente en toda la Biblia. El profeta Isaías dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, verso 4. La versión literal de Young ofrece una traducción más exacta de enfermedades y dolores, diciendo: ciertamente nuestras enfermedades llevó y nuestros dolores soportó. De manera similar, en el Evangelio de Mateo se interpreta: Él tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Vea Mateo capítulo 8, verso 17. En griego, enfermedades o asthenia significa debilidades corporales. Por lo tanto, podemos ver claramente que Isaías estaba diciendo que el Mesías tomaría sobre su propio cuerpo nuestras debilidades, enfermedades y dolores corporales. En otras palabras, Jesús llevó no solo nuestros pecados, sino también nuestras debilidades, enfermedades y dolores corporales. Esto es lo que algunos himnistas antiguos llamaron la doble sanidad. Esta doble sanidad se evidencia en la Pascua. La Santa Cena se celebró por primera vez el mismo día que la Pascua porque es la verdadera Pascua. Lucas capítulo 22 del verso 15 al 20 dice: entonces les dijo: con ardiente deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, tomó la copa después de la cena diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Antiguo Testamento es la sombra. El Nuevo Testamento es la sustancia real. Jesús es el verdadero, perfecto, sin mancha, santo Cordero de Dios. Así que la Pascua es un tipo de la Santa Cena. Durante la primera Pascua, mataron al Cordero y pusieron la sangre en los postes de las puertas. Esto hizo que el destructor pasara por alto a sus familias, porque Dios dijo: cuando vea la sangre pasaré sobre vosotros y la plaga no os destruirá. Éxodo capítulo 12, verso 13. La sangre era para el perdón del pueblo. Cubría los pecados de las personas y satisfacía los justos requerimientos de Dios. Pero, ¿qué hacían dentro de la casa? Bueno, Éxodo capítulo 12, verso 8 nos lo dice.
Aquella noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas la comerán. Si el cuerpo de un cordero sombra, por decirlo así, podía traer tales resultados sobrenaturales, cuánto más el cuerpo del verdadero cordero sustancia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Comieron el cordero asado y el pan sin levadura. Esto les daba fuerza para el viaje. No era una fuerza natural la que recibían, sino sobrenatural. Por eso dice, ninguno era débil. Salmo capítulo 105, verso 37. Se necesita una obra sobrenatural de Dios para que 2.5 millones de personas estén completamente saludables. Sabemos que este cordero era solo una sombra de la sustancia real. Si el cuerpo de un cordero sombra podía traer resultados sobrenaturales, cuánto más el cuerpo del verdadero cordero sustancia, nuestro Señor Jesucristo. Aquí, nuevamente, estaba en acción la doble sanidad. La sangre para el perdón y el cuerpo, pan para la fortaleza divina. No es de extrañar que al salir de Egipto no hubiera nadie débil. David escribió esta doble sanidad así: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. Salmo capítulo 103 del verso 2 al 3. Observa que sus beneficios incluyen tanto el perdón de nuestros pecados como la sanidad de nuestras enfermedades. La sanidad, al igual que el perdón, no es una promesa, es un derecho comprado con sangre para los cristianos. Cuando Jesús tomó nuestro castigo en la cruz, no solo nos trajo perdón, sino también sanidad. La mayoría de las personas, cuando se les pregunta si están seguras de su perdón, dicen que sí. Saben que Dios ya las ha perdonado por causa de la cruz. Pero cuando se les pregunta si están seguros de su sanidad, dicen que no. Quiero que sepas que en la cruz, Jesús llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Por tanto, la sanidad, al igual que el perdón, no es una promesa. Es un derecho comprado con sangre para los cristianos. Por lo que hizo en la cruz, no solo tenemos perdón, sino también sanidad. El perdón y la sanidad van de la mano. La fe que tienes para el perdón es la misma fe que atraerá tu sanidad. Un testimonio de sanidad a través de la Santa Cena. Cuando crees y disciernes correctamente el cuerpo del Señor, experimentarás sanidades milagrosas y plenitud al participar de la Santa Cena. Un miembro de la iglesia, Albert, vivió esto de manera espectacular. En noviembre del año 2002, los médicos le dijeron que su madre tenía un tumor canceroso de 3 centímetros en el recto. No parecía grave, pues la extracción de tumores así suele ser sencilla. Unos días antes de la operación, 2 líderes de la iglesia la visitaron en el hospital y compartieron el evangelio con ella. Ese día nació de nuevo. Y Albert estaba muy feliz de que todo marchara bien. La operación transcurrió sin complicaciones y fue dada de alta en pocos días. Meses después, fue readmitida para una cirugía de seguimiento programada para cerrar la estoma, es decir, una abertura creada en la operación anterior. Surgieron complicaciones y tuvo que someterse a 3 operaciones más. En la quinta operación, esta querida mujer de 75 años estaba agotada y su cuerpo comenzó a reaccionar negativamente. Su temperatura y su pulso subieron y sus pulmones se llenaron de agua. Su condición empeoró hasta que el cirujano informó a la familia que se prepararan para lo peor. Les advirtió que los siguientes 3 días serían cruciales y que si no mejoraba sería improbable que sobreviviera. Albert se sintió en estado de shock y confusión. Se sintió impotente. No sabía qué hacer. Pero confiaba en que Dios no permitiría que su madre pasara por 5 operaciones y muriera. Estaba seguro de que Dios es fiel.
Desesperado, pero con un fuerte impulso de participar en la Santa Cena con su madre y familia, reunió a su hermana y a su padre y les dijo que debían tomar la cena del Señor, porque eso traería vida de resurrección a su madre. Sus familiares estaban desconcertados. No entendían cómo creía que un poco de pan y vino podían traer sanidad y plenitud a alguien tan gravemente enfermo. Para ellos esto no tenía sentido. Pero Albert había estado escuchando mi cinta sobre la salud y plenitud a través de la Santa Cena una y otra vez. Sabía que al participar del cuerpo del Señor habría una infusión de su vida incorruptible en sus cuerpos. También había estado leyendo los 4 evangelios y vio que Mateo, Marcos, Lucas y Juan incluían la Santa Cena en sus relatos. Estaba seguro de que si Jesús consideró importante mencionarlo 4 veces, la verdad debía ser muy poderosa. Aunque no convencidos, su padre, hermana y cuñado aceptaron hacer lo que él decía. Preparó el pan y el vino y toda la familia entró en la unidad de cuidados intensivos. Hacía frío y todos guardaban silencio. Se sentía extraño celebrar la cena en un lugar así. No sabía qué hacer y simplemente empezó a orar en lenguas. Luego declaró que por las llagas de Jesús y su cuerpo quebrantado, su madre estaba sana. Puso una pequeña migaja en la boca de su madre y vertió un poco del jugo de uva. Sintió una dulce y poderosa presencia de Dios en la habitación y de algún modo supo que su madre había sido sanada. Salió de la habitación con paz en su corazón. Pero nada ocurrió de inmediato. Pasó un día, luego otro. La mañana del tercer día, fue al hospital como siempre y se dirigió a la cafetería a desayunar. Allí, recibió una llamada de la enfermera. Con tono urgente dijo: Albert, algo ha pasado con tu mamá. Mejor ven ahora. Él no sabía qué esperar, pero pensó: no puede estar muerta. Sé que no puede estar muerta. Corrió a la UCI, abrió la puerta y se dirigió a la cama de su madre. Al verla consciente, cayó de rodillas y lloró. Alzó su voz y alabó al Señor. Todo lo que había esperado, orado y creído que Dios haría finalmente sucedió. Después de esto, su madre comenzó a mejorar y en una semana le retiraron todos los tubos y volvió a comer normalmente. Hoy se ha recuperado al menos 15 kilos. Se mueve con energía. Ayuda a su hija a hacer galletas y llama a familiares y amigos para contarles acerca de Jesús. Los médicos temían que no sobreviviera, pero la vida de resurrección de Jesús llenó su cuerpo cuando su familia participó de la Santa Cena con ella. La sanidad a través de la Santa Cena también puede ser gradual. Aunque esta preciosa mujer de 75 años experimentó un milagro espectacular, la sanidad a través de la Santa Cena también puede ser un proceso gradual. Al participar mejorarás con el tiempo. Cuanto más participes, mejor te sentirás. Yo mismo lo he experimentado. Hace años tuve un problema de piel que me molestaba. Fui al médico y me dijo que podía curarse, pero que la medicina tendría efectos secundarios. Le dije muchas gracias y me fui. La sanidad de Dios es mucho mejor. No hay efectos secundarios. Y reclamé por fe todos los beneficios de su cuerpo quebrantado para mí en esa área. Sin embargo, al principio no parecía suceder nada. Después de un tiempo, dejé de presentar el asunto ante Dios, pero continué participando con fe. Entonces, un día me di cuenta de que estaba completamente sanado. No puedo decir exactamente cuándo esa condición desapareció, pero sé que a medida que continuaba participando, simplemente fui mejorando. No hubo dramatismo. No fue espectacular, pero aún así fue sobrenatural. El poder de proclamar la muerte del Señor. Otro aspecto menos conocido de la Santa Cena es el poder de proclamar la muerte del Señor. Pablo dijo:
Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. Podrías preguntar, Pastor Prince, ¿qué es lo que proclamamos de la muerte del Señor y a quién se lo proclamamos? Pablo dijo en otro lugar, desarmando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en él. Colosenses capítulo 2, verso 15. Así que cuando recordamos la muerte de Jesús, también proclamamos a los principados y a las potestades que han sido desarmados porque Él ha triunfado sobre ellos. Hace algunos años, una pareja de nuestra iglesia tenía una casa que la mayoría de la gente llamaría embrujada. Es más correcto decir que había demonios rondando ese lugar. Esto no es raro, porque los demonios suelen congregarse en lugares donde han ocurrido incidentes trágicos como accidentes mortales o asesinatos. Uno de los inquilinos se sentía asustado porque su familia decía haber visto una figura moviéndose en la casa. Dos de mis pastores asociados y un diácono fueron a esa casa y llevaron la Santa Cena allí. Estás proclamando a los espíritus demoníacos que Jesús reina. Y cuando liberas tu fe en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en la cruz, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso significa que cada demonio debe de huir. Así que, solo proclamando el poder de la muerte del Señor, esa casa fue limpiada de demonios. Desde ese momento no hubo más quejas. La pareja ahora tiene un nuevo inquilino y no han tenido más problemas en ese sentido. No necesitas un pastor para participar. Jesús nos dijo que participáramos de la Santa Cena con frecuencia. Así que debe haber algo poderoso en ello. ¿Crees que Él nos haría hacer algo a menudo sin tener en mente nuestra bendición? Los que creemos en el poder de ese único sacrificio perfecto en la cruz, sabemos que sus bendiciones de salud, plenitud y preservación abundan en su mesa. Una vez que eres creyente, eres sacerdote. Ve a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Por lo tanto, puedes participar de la Santa Cena e incluso ministrarla a otros. No necesitas de ningún pastor para hacerlo. Toma la Santa Cena con la frecuencia que necesites. En la iglesia, nosotros los pastores lo hacemos porque somos la autoridad espiritual sobre la gente y debe haber orden en cómo conducimos las cosas. Pero fuera de la iglesia, tú, como sacerdote real, estás calificado para participar por tu cuenta. Haz lo que Jesús dijo. Tómala con frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Podrías preguntar. Con la frecuencia que necesites. Depende de cuánto quieras tu salud y plenitud. No estoy diciendo que debas participar todos los días, pero si estás enfermo te recomendaría tomar la Santa Cena diariamente. Conozco personas que son tan radicales que la toman como medicina, 3 veces al día. ¿Y sabes qué? Obtienen resultados radicales. Algunas personas dicen, Pastor Prince, no seas tan extremo. Aquellos de nosotros que confiamos en Dios y en la obra perfecta de su Hijo en el Calvario somos extremos, extremadamente bendecidos. Así que participa porque la Santa Cena es el canal de Dios para tu salud y plenitud. Capítulo 3. No tengas miedo de participar. Dios ha hecho que sea realmente fácil para su pueblo caminar en salud divina. Solo necesitamos acercarnos a su mesa, poner nuestra fe en su cuerpo quebrantado para nuestra sanidad y participar. Es tan simple y al mismo tiempo tan poderoso. Por eso el diablo ha tratado de robar esta verdad de la iglesia, haciendo que los cristianos crean que no deberían de participar. Y lo hace haciendo que crean que no son dignos de acercarse a la mesa del Señor. Este pensamiento erróneo se debe en gran parte a una mala interpretación de los siguientes versículos. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esto, muchos entre vosotros están enfermos y debilitados, y muchos han dormido. Primera de Corintios capítulo 11, del verso 29 al 30.
Cuando era un joven cristiano me dijeron, no vengas a la mesa del Señor si tienes pecado en tu vida. Si eres indigno y participas, eres culpable del cuerpo y la sangre y beberás juicio para ti mismo. No estaba seguro de lo que todo eso significaba, pero era suficiente para asustarme. Siempre me decían, asegúrate de examinarte y ver si tienes pecado en tu vida, y asegúrate de confesar todos tus pecados antes de venir. Así que nunca me atreví a participar porque siempre me preguntaba, ¿habrá algún pecado que no haya confesado? No es que estuviera viviendo en pecado, pero no quería arriesgarme. ¿Qué pasaría si olvidaba confesar un pecado? El juicio caería sobre mí, ¿verdad? Y mi mamá aseguró que no crió a un tonto. Así que elegí no participar, solo para estar seguro. Cada vez que los elementos de la Santa Cena pasaban frente a mí, simplemente los pasaba. Pensaba que estaba mejor no participando, pero irónicamente, al no acercarme a la mesa del Señor, me estaba robando a mí mismo la fuente de la salud, sanidad y bendición que Dios tenía para mí. La enseñanza legalista y errónea es muy dañina porque nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué significa participar indignamente? Leamos por nosotros mismos lo que dijo Pablo para que podamos participar de manera digna. Cualquiera, pues, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero hágase cada uno examen a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 del verso 27 al 29. Primero, en el versículo 29, dice que si comes y bebes indignamente traes juicio sobre ti mismo. Aclarémoslo. La palabra indignamente es un adverbio, lo que significa que modifica el verbo. En este caso, indignamente describe la acción de comer y beber. No describe a la persona que come o bebe. Por lo tanto, Pablo no estaba diciendo que si eres una persona indigna no debas de participar. Sin embargo, la iglesia ha malinterpretado esta enseñanza y ahora muchos cristianos dicen, si eres indigno no participes. Si tienes pecado en tu vida, no vengas a la mesa del Señor o te debilitarás, enfermarás y morirás prematuramente. Han convertido algo que debía ser una bendición en una maldición. En todo caso, todos los que venimos a la mesa del Señor somos indignos, y solo nos hacemos dignos por su sangre. Solo la muerte de Jesús nos califica para participar. Pablo no estaba diciendo que no debemos participar si somos indignos, sino que no debemos participar de manera indignamente. ¿Qué significa participar indignamente? Bueno, ¿qué significa participar indignamente? Lee el resto del verso 29 y verás que si no disciernes o no entiendes el significado del cuerpo del Señor, estás comiendo y bebiendo de manera indignamente. Participar indignamente significa no reconocer que el cuerpo quebrantado del Señor fue destinado a traer salud y plenitud. Los corintios participaron indignamente, porque no reconocieron que el cuerpo quebrantado del Señor estaba destinado a darles salud y plenitud. Y al tratar la Santa Cena como un ritual, se perdieron las bendiciones. No comprendían el significado del pan, no sabían por qué participaban. Esto es lo que significa participar indignamente. La manera en que participamos determinará si experimentamos los beneficios del cuerpo del Señor. Si nuestra actitud es, bueno, es que esto es solo un pedazo de pan, entonces eso es lo que será, y nos habremos robado a nosotros mismos los efectos vivificantes del pan en su mesa. Pablo describe con más detalle cómo participaban los corintios. Veamos. Cuando, pues, os reunís, no es para comer la cena del Señor, porque comiendo cada uno su propia cena por adelantado, y uno tiene hambre y otro está borracho. ¿Acaso no tenéis casas para comer y beber? Primera de Corintios capítulo 11 del verso 20 al 22.
Les dio una buena reprimenda porque cuando venían a la mesa del Señor, los que tenían hambre apresuraban, se apresuraban para servirse primero, y otros bebían tanto que se emborrachaban. Por lo tanto, Pablo no estaba diciendo que si tienes pecado en tu vida no puedes participar. Estaba diciéndonos que participemos de la manera correcta, que es reconocer que el cuerpo del Señor fue quebrantado para que el nuestro pueda ser restaurado. No tomes la Santa Cena porque tengas hambre. Si tienes hambre, primero come en tu casa. Examinarse a uno mismo. Segundo, me dijeron que examinarse significaba revisar si tenía pecados en mi vida y tenía que confesarlos todos. Para corregir este malentendido, debemos entender el contexto de la declaración de Pablo. Él está hablando sobre comer y beber indignamente. Por lo tanto, les estaba diciendo a los corintios que se examinaran para ver si estaban comiendo y bebiendo de manera digna. En ninguna parte dicen que debían examinarse para ver si había pecado en sus vidas. Cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero hágase cada uno un examen a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 del verso 27 al 29. Observando el pasaje nuevamente, está claro que Pablo dice que uno debe examinarse para ver si está comiendo o bebiendo dignamente, para no traer juicio sobre sí mismo. Es tan simple, pero los predicadores han hecho durante tanto tiempo que los cristianos sean temerosos y conscientes del pecado. Cuando Dios quiere que seamos conscientes del Hijo, solo quiere que nos examinemos para ver si estamos poniendo nuestra fe en la obra de su Hijo en la cruz por nosotros. Beber juicio sobre uno mismo. Tercero, el juicio, verso 29, no significa la ira o el enojo de Dios, como yo solía pensar. En algunos círculos la gente todavía cree que el juicio aquí se refiere a que Dios los enviará al infierno. Esta es una interpretación incorrecta. La palabra griega usada aquí es krima, que significa sentencia divina. Cuando Adán pecó contra Dios, una sentencia divina cayó sobre la raza humana. La debilidad, la enfermedad y la muerte son algunos de los efectos de esa sentencia divina. La Santa Cena es la manera en que Dios nos ayuda a contrarrestar el proceso de envejecimiento y caminar en salud divina. Mientras estemos en la tierra, nuestros cuerpos están sujetos al proceso de envejecimiento, que forma parte de la sentencia divina. Todos nuestros cuerpos están deteriorando cada día. Nuestras células cerebrales mueren diariamente. La Santa Cena es la solución de Dios para contrarrestar este deterioro. Incluso tus amigos notarán los resultados. Empezarán a preguntarte, oye, ¿por qué pareces más joven cada día? Nunca envejeces. Un día, cuando lleguemos al cielo, tendremos cuerpos completamente nuevos que nunca envejecerán, nunca se cansarán y nunca se verán mal. Mientras tanto, la Santa Cena es la forma en que Dios nos ayuda a contrarrestar el proceso de envejecimiento y a caminar en salud divina. Cada vez que participas, estás revirtiendo los efectos de la maldición o sentencia divina sobre tu cuerpo. El diablo no tiene poder contra quienes creen en el poder del cuerpo quebrantado del Señor. Creo que durante mucho tiempo, el diablo ha tratado de cegar a la iglesia ante el poder del cuerpo del Señor. Y lo hace porque sabe que no puede vencer a quienes tienen fe en el poder del cuerpo quebrantado de Jesús. Permíteme darte un ejemplo de cómo un miembro de la iglesia enfrentó un ataque espiritual, pero lo superó a través de la Santa Cena. A finales del año 2003, mi iglesia organizó varios viajes a Israel. Cada grupo de tour tenía unas 120 personas. En total, 1.500 personas visitaron la Tierra Santa. En uno de los viajes, una joven llamada Suwen, de unos 20 años, desarrolló trombosis venosa profunda durante el vuelo hacia Israel. Esta es una condición rara que ocurre por un coágulo en una vena profunda del muslo o la pierna. Se llama síndrome de clase económica.
porque algunas personas la desarrollan cuando los asientos son estrechos y la humedad es baja. Un coágulo puede viajar a los pulmones y causar insuficiencia respiratoria, lo cual puede resultar en la muerte. Suwen sintió un dolor en la pantorrilla derecha durante el vuelo. Al bajar del avión, se desplomó de repente. Sus ojos se voltearon hacia arriba y comenzó a babear. El personal del avión fue extremadamente profesional y llamó de inmediato a una ambulancia para llevarla al hospital. En el camino, su corazón se detuvo repentinamente. El coágulo había viajado de su pierna al corazón y finalmente a uno de sus pulmones, causando un paro cardíaco. Cuando la ambulancia llegó al centro médico de Asaf Arofef, ya estaba azul. La llevaron a urgencias donde intentaron resucitarla. Los médicos pidieron contactar a sus familiares pues creían que no sobreviviría. Estaban a punto de declararla muerta, pero milagrosamente, en un último intento lograron reanimarla. Sin embargo, estaba en un estado crítico, pues el coágulo dificultaba la respiración. Estaba inconsciente y tenía todo tipo de tubos en la nariz y en la garganta. Los médicos la monitoreaban de cerca, temiendo que el coágulo provocara insuficiencia respiratoria. Esa misma noche, su esposo, su hermana y su cuñado, todos firmes creyentes en el poder del cuerpo del Señor para traer sanidad, tomaron juntos la Santa Cena, declarando salud y plenitud sobre su cuerpo. Yo estaba con mis líderes en otra parte de Israel en ese momento, y solo pude llegar 4 días después. Cuando llegamos al hospital, los médicos informaron a la familia que su condición había empeorado. Mis líderes y yo participamos de la Santa Cena y proclamamos los beneficios del cuerpo quebrantado del Señor sobre Suwen. Al día siguiente, recobró la conciencia y los médicos, que vigilaban el coágulo de cerca, ya no pudieron encontrarlo. No sabían qué pensar y no se atrevieron a ser demasiado optimistas. La mantuvieron bajo observación, pero día tras día, aunque buscaban el coágulo, no lo encontraron. Al mismo tiempo, Suwen comenzó a fortalecerse. Después de una semana le dieron de alta. Una vez fuera del hospital, se unió al siguiente grupo de viaje y visitó el jardín de la tumba, donde ocurrió la resurrección del Señor. Los miembros de su familia compartieron que al inicio se sintieron temerosos y perdidos. Sin embargo, debido a la enseñanza que habían recibido, sabían que esto no era obra de Dios, sino del diablo. Se sintieron muy alentados al recordar el testimonio de la madre de Albert, quien fue sanada al tomar pan y vino en la UCI. Por eso confiaban plenamente en que al participar de la Santa Cena, la sanidad y la plenitud vendrían sobre Suwen. Hay poder en el acto de comer. En medio de un intenso ataque espiritual experimentamos victoria cuando creemos que lo que Jesús hizo en la cruz es mayor que cualquier ataque del diablo. Y una vez que entendemos cuánto sufrió Jesús para que nuestros cuerpos fueran sanos, tendremos la confianza de que participar de su cuerpo quebrantado traerá sanidad a nuestro cuerpo. Si aún te resulta difícil creer que comer una pequeña miga puede traer salud e integridad a tu cuerpo, déjame llevarte de vuelta al jardín del Edén. Allí, Adán simplemente comió un fruto y hundió a toda la raza humana en el pecado. Su pecado fue lo que trajo enfermedad y en última instancia la muerte. Así que Dios, en su misericordia y sabiduría, ideó una solución perfecta. Ya que el simple acto de comer por parte de Adán trajo enfermedad y muerte, Dios determinó que el simple acto de participar de un pedazo de pan traería salud e integridad a su pueblo. ¿Cómo participar de la Santa Cena? En la Biblia dice que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó también la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí». Primera de Corintios capítulo 11 del verso 23 al 25. Entonces, cuando participes de la Santa Cena, primero toma el pan en tus manos y da gracias al Señor. Ora algo sencillo como:
Señor Jesús, gracias porque tu cuerpo fue partido para que el mío sea hecho entero. Gracias porque por tus heridas mi cuerpo es sanado desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Después parte el pan, cómelo y recibe la sanidad que Él compró para ti en la cruz. Luego toma la copa en tus manos y da gracias a Jesús por su sangre. Ora algo como: Señor Jesús, gracias porque tu sangre me ha lavado completamente de todos mis pecados. Hoy estoy totalmente perdonado, completamente justo y eternamente amado. Después, bebe del cáliz y recibe su perdón y su justicia. Participando de la Santa Cena. Ahora participemos de la Cena del Señor y liberemos fe por nuestro perdón y nuestra sanidad. Antes de participar, recuerda que Dios quiere que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Prepara el pan y el vino, y no tengas prisa. Recuerda, esto no es un ritual. Estás a punto de experimentar personalmente y de nuevo su amor por ti. Escúchalo decirte: toma, come. Este es mi cuerpo que por ti es quebrantado. Mira sus ojos ardiendo de amor mientras te dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ti es derramada. Mira al Señor cargando todos tus pecados y enfermedades. Él llevó tus pecados en su cuerpo en la cruz. Míralo tomando en su cuerpo tus condiciones físicas también. Si tienes un tumor, míralo en su cuerpo. Cualquiera que sea la enfermedad que tengas, mírala sobre su cuerpo. Ya no está sobre ti. Ve cómo su salud viene sobre ti. Ciertamente Él llevó tus pecados y cargó tus enfermedades. Así que mientras participas, libera tu fe en el pan y el vino. Toma el pan en tu mano y di: gracias, Señor Jesús, por tu cuerpo quebrantado. Es para mi sanidad, la sanidad de mi cónyuge y la de mis hijos. Gracias porque por tus heridas, por los azotes que recibiste, por los latigazos que cayeron en tu espalda, somos completamente sanados. Yo lo creo y lo recibo. Come el pan. Luego, toma la copa en tu mano y di esto: gracias, Jesús, por el nuevo pacto sellado en tu sangre. Tu sangre me ha traído perdón y me ha limpiado de todo pecado. Te agradezco porque tu sangre me ha hecho justo y al beber, celebro y participo de la herencia de los justos, que es preservación, sanidad, plenitud y prosperidad. Gracias, Jesús, te amo porque tú me amaste primero. Testimonio. Los testimonios de sanidades milagrosas a través de la Cena del Señor continúan llegando. Algunos de ellos están registrados aquí para tu ánimo. Cólico expulsado sobrenaturalmente después de tomar la Santa Cena. Desde julio del 2003 empecé a experimentar manchado, es decir, sangrado ligero y esporádico, después de que mi menstruación terminara. Esto continuó durante 6 o 7 días. Sospechando que algo estaba mal, consulté a mi ginecólogo. Me hicieron varios exámenes físicos y ecografías, pero no se detectó nada. Finalmente, él solo pudo atribuir el sangrado a un desbalance hormonal. Yo estaba preocupada cuando los médicos no podían ayudarme. A mediados de diciembre, después de que el pastor Prince compartió nuevamente una enseñanza sobre la importancia de la Santa Cena, mi esposo, nuestras 2 hijas y yo comenzamos a participar de la Cena del Señor en familia a diario. El 23 de febrero del 2004, mientras estaba de pie en la mesa sirviendo comida a mi hija, expulsé un bulto de aproximadamente 2,5 centímetros de tamaño. Me sorprendió un poco y le exclamé a mi esposo que esto debía de ser un milagro. Al día siguiente, llevé el bulto al hospital para que los médicos hicieran pruebas y determinaran su naturaleza y contenido. El informe mostró que el pólipo no era canceroso. Desde entonces el manchado se detuvo por completo y alabo a Dios porque gracias a su milagro me libré de un procedimiento doloroso en el que el ginecólogo hubiera tenido que raspar el pólipo de las paredes de mi útero. Alabado sea Jesús. Él cargó mis pecados y enfermedades en la cruz. Y al participar de su obra consumada a través de la Santa Cena, fui sanada. De más está decir que nuestra familia continúa celebrando la Cena del Señor a diario. A Dios sea
toda la gloria. Stephanie Wong, sanada de cólicos menstruales. Durante toda mi vida sufrí de cólicos menstruales hasta que Dios me sanó cuando tomé la Santa Cena. Hace algunos meses, cuando llegó nuevamente ese tiempo del mes, fui golpeada por una ola de dolor muy fuerte. Mis manos y mis pies estaban fríos y sudorosos, y mi rostro estaba tan pálido como una sábana. Me recosté en la cama, rodando de un lado a otro y gimiendo de dolor. Siendo una nueva creyente, no sabía mucho acerca de lo que Jesús había hecho en la cruz por mí. Afortunadamente, estaba con mi prometido en ese momento, y él es un creyente que cree. Corrió a la cocina a buscar jugo de uva y pan, y tuvimos la comunión. Milagrosa e instantáneamente el dolor cesó. Su mamá explicó que Jesús cargó con nuestros dolores y enfermedades en la cruz, y que eso incluía los cólicos menstruales. En ese momento no entendía lo que ella quería decir, pero ahora sí lo entiendo. Al asistir a la iglesia durante todo el año pasado, me di cuenta de que, con certeza, no tal vez, Él llevó nuestras enfermedades y dolores. Mi fe vino por el oír y el oír la palabra de Cristo. Después de aquel incidente en que fui sanada a través de la Santa Cena, cada vez que venía el dolor durante la menstruación yo decía: «Dolor, vete en el nombre de Jesús, porque Él llevó mi dolor en la cruz». Luego, participaba de la comunión. Doy gracias a Jesús porque ha pasado un año desde la última vez que experimenté cólicos. Recientemente me encontré con algunos viejos amigos y me compartieron que estaban tomando pastillas y evitando bebidas frías para aliviar el dolor de los cólicos menstruales. Ahora sé que hay un camino más fácil: creer que la obra de Jesús en la cruz también proveyó sanidad para nosotros. Él murió para llevar nuestros dolores, porque quiere que nuestro gozo sea completo. Me di cuenta de que su corazón debía doler cuando me veía sufriendo en el pasado. ¿Cómo puedes estar gozosa cuando estás doblada por el dolor? Hoy en día incluso tomo bebidas frías durante la menstruación y ya no experimento ningún dolor. Alabado sea Jesús. Lo que Él ha hecho en mi vida no termina aquí. Hay tanto que Él me ha dado y hecho por mí. Realmente me ha transformado a lo largo de los años y me ha traído tanto gozo. Él es tan asombroso. Podría seguir y seguir hablando de sus maravillas en mi vida. Bebé de 16 meses sanada de insuficiencia hepática aguda. Mi hija de 16 meses, Joy, había tenido fiebre y secreción nasal durante aproximadamente una semana. Durante ese tiempo, la llevé varias veces al médico general, pero la medicación que le daban no ayudaba. Cuando su condición empeoró y comenzó a vomitar, la llevamos al hospital y la internaron de inmediato. El diagnóstico inicial del médico fue que tenía gripe gástrica e infección pulmonar. Luego, esto fue cambiando a insuficiencia hepática aguda. Para nuestra sorpresa, nos dijeron que su hígado estaba fallando tan rápidamente que solo tenía un 20% de probabilidad de sobrevivir. Se recomendó un trasplante de hígado, pero aún con eso, sus probabilidades de sobrevivir solo aumentaban un 30% más. La noticia nos golpeó como un balde de agua fría. Apenas una semana antes todo estaba bien. Ahora sentía que todo mi mundo se derrumbaba. El solo pensar en perder a mi hija hacía que todo lo que antes parecía importante resultara trivial. Mis preocupaciones sobre no estar en el trabajo se volvieron irrelevantes. Me invadieron la culpa y el arrepentimiento al pensar en los momentos felices que habíamos tenido como familia y cuán limitados habían sido debido a nuestros muchos compromisos. En medio de esa confusión decidí llamar a un amigo de la iglesia New Creation para pedir oración, aunque yo no era cristiana. Él hizo que uno de sus pastores viniera a orar por nosotros. Ese día, 5 de marzo del 2004, el pastor Mark me guió en la oración de salvación. Luego él y su asistente Cristina oraron por Joy. Después de eso, tuvimos la Santa Cena y proclamaron que porque el cuerpo de Jesús fue quebrantado, el de la pequeña Joy sería hecho completo. Por primera vez, ese día,
La esperanza brotó en mi corazón y sentí un cálido consuelo envolviéndome. Una visión de mí cargando a Joy en la iglesia apareció en mi mente y un pensamiento fugaz me golpeó. Joy sería sanada. Y daríamos este testimonio al mundo. No me atreví a compartirlo con nadie, ni siquiera con mi esposo. No quería levantar demasiado las esperanzas de los demás. Sin embargo, ahora sentía que podía echar mis cargas sobre Dios. Pero la vista de mi pequeña bebé con agujas y tubos de todos los tamaños saliendo de cada parte de su frágil cuerpo era desgarradora. No podía soportar ver a las enfermeras buscando nuevas venas donde injertar agujas. Incluso tuvieron que recurrir a las venas de sus axilas y abrir un pequeño orificio cerca de su estómago para introducir un tubo. En el pasado, lo único que podía hacer era quedarme parada impotente, pero esta vez pude orar. Y descubrí que orar no era difícil. Era un clamor sincero y natural a mi Padre Celestial. Al principio, le rogué a Dios que me devolviera a Joy. Le dije que tomara mi vida en lugar de ella. Estaba desesperada por un milagro, pero realmente no sabía cómo orar. Gracias a Dios que Él no respondió esa oración. En cambio, Él envió a Cristina para enseñarme a orar. A través de ella entendí que Dios ama a mi niña mucho más de lo que yo la amo. Me di cuenta de que yo no tenía que entregar nada para que ella fuera sanada, porque Jesús entregó su propia vida para comprar esa sanidad para ella. Cristina me dijo que reclamara ese beneficio de sanidad de su obra perfecta en la cruz. Me dijo que cada informe negativo sobre Joy era solo temporal, pero lo que Jesús hizo es permanente. Comencé a declarar el Salmo 91 sobre Joy e incluso me atreví a darle gracias a Dios por todos los planes que Él tenía para ella. Me animé mucho cuando un colega mío, también de New Creation Church, vino y declaró un versículo del Salmo 118 sobre Joy, que dice: No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. El sábado, la condición de Joy empeoró y se puso amarilla debido a la ictericia. Los médicos explicaron que su hígado se estaba deteriorando tanto que solo un trasplante podría salvarla. Mi esposo, mi hermana y yo nos ofrecimos como donantes. Esa noche nos dijeron que fuéramos a casa a descansar porque al día siguiente necesitaban hacernos pruebas para el trasplante. Pero el descanso que esperábamos nunca llegó porque nuestra hija mayor Victoria, que tenía 2 años y medio en ese entonces, comenzó a mostrar los mismos síntomas que Joy había tenido. Se despertó a las 3 de la madrugada con fiebre y vómitos. Oré, pero decidí llevarla al hospital para un chequeo. Alrededor de las 6:45 de la mañana del domingo, después que el médico confirmó que Victoria estaba bien, me mostró el último informe del laboratorio de Joy. Este médico, muy atento y bien intencionado. El médico me llevó página tras página de malas noticias y me dijo que era necesario un trasplante para salvar a Joy. Pero a medida que hablaba, yo rechazaba en silencio cada informe negativo en mi corazón. Recordé las palabras de Cristina, que decían que esos informes eran solo temporales y que mi hija ya estaba sanada. Había estado tomando la Santa Cena diariamente y reclamando su sanidad para Joy. De hecho, habíamos ocupado un pequeño rincón en el hospital donde nuestros amigos y familiares se reunían para adorar y orar. Debía haber causado cierto revuelo, pero el personal del hospital siempre fue amable. Algunos se preocupaban de que yo estuviera tan exaltada con tanta oración que, al recibir malas noticias, no podría enfrentar la realidad. Incluso alguien dijo: «¿Ella ora tanto? ¿Realmente cree que va a suceder un milagro?». Pero no me importaba, solo seguía mirando a Jesús. Le pedí que nos enviara los mejores doctores, enfermeras y ayudantes. Incluso oré para que cada gota de medicamento fuera administrada por Dios mismo. Pedí a los ángeles que la cuidaran y agradecí a Dios que cada minuto estuviera reconstruyendo su hígado y dándole un órgano nuevo. Alrededor de las 10:30 de la mañana de esa misma mañana, el médico apareció de repente en la sala con un semblante serio. Me preparé para lo peor. Una vez más, mi corazón estaba listo para refutar cualquier informe negativo. Pero en lugar de malas noticias, dijo que el hígado de Joy se estaba rejuveneciendo. Dijo que al ritmo de su mejoría podría no necesitar trasplante. Toda mi familia estaba desbordada de alegría.
Después de tanta lucha mental y emocional, esta noticia me parecía demasiado buena para ser cierta. Me pregunté si solo lo decían para hacerme sentir mejor. Dudé si era prudente tener demasiada esperanza en ese momento, después de haber leído los informes tan sombríos apenas 4 horas antes. Llamé a Cristina. Ella no podía dejar de alegrarse y yo comencé a agradecer a Dios mientras el impacto de su obra se sentaba lentamente en mi corazón. Fortalecida, fui a la iglesia para el servicio de las 2 p.m. La presencia de Dios en ese lugar era increíble. Al entrar, sentí como el amor de Dios me envolvía. Lloré de lágrimas de gratitud y alegría. Cuando regresé al hospital después del servicio, el médico nos dio más novedades. Nos dijeron que Joy estaba demasiado bien para estar en la lista de trasplante. Más tarde, el amable doctor me dijo que Joy tuvo mucha suerte, porque no hicieron nada especial que pudiera haber causado tal recuperación. Yo sabía que no era suerte, y continué alabando y agradeciendo a Dios por el milagro. El lunes, día del trasplante programado, en lugar de procedimientos quirúrgicos, irónicamente, presenciamos cómo retiraban aguja tras aguja y tubo tras tubo de nuestra pequeña. Y en pocos días, fue trasladada fuera de la unidad de cuidados intensivos UCI. Para el miércoles, familiares de muchos otros pacientes de la UCI pediátrica se acercaron a preguntarme cómo ocurrió el milagro. Solo les conté cómo Dios, en su amor, sanó a mi hija y pedí al pastor Mark que orara por sus seres queridos. Él simplemente fue de cama en cama orando por los enfermos. En menos de 2 semanas, nuestra pequeña Joy fue dada de alta. Toda la gloria sea para Jesús, porque verdaderamente devolvió la alegría a nuestras vidas. Sanidad de la planta del pie. Había estado experimentando un dolor agudo en la planta del pie derecho después de forzarlo durante un entrenamiento. Al principio, lo dejé pasar pensando que desaparecería. 6 meses después, el dolor seguía. De hecho, empeoró hasta afectar mi caminar e incluso estar de pie. Me causaba bastante dolor al pisar el pedal mientras tocaba el teclado durante nuestro servicio en mandarín. Para empeorar, me torcí la rodilla derecha durante aeróbicos. Oré sobre mi pie y reclamé sanidad, pero no pasaba nada. Incluso intenté la reflexología para aliviar el dolor, pero esto solo era temporal. El dolor regresaba unas horas después. En febrero, una amiga nos trajo a mi esposo y a mí un poco de matzá de Israel. En marzo, comenzamos a tomar la Santa Cena diariamente, cada mañana antes de ir al trabajo. En 2 semanas, el dolor de mi planta desapareció. Mi rodilla torcida también quedó completamente sanada. No puedo precisar el día exacto en que ocurrió la sanidad. Lo noté un día cuando puse todo mi peso sobre el pie derecho y no sentí dolor. Al darme cuenta de que había ocurrido un milagro, salté de alegría para probar mi sanidad. Mi planta y rodilla se sentían como nuevas. Debo confesar que cómo llega la sanidad a través de la Santa Cena supera mi comprensión, pero no necesito entender todo antes de hacer lo que el Señor ha dicho que es bueno para mí. No puedo imaginar cuánto nos habríamos perdido mi esposo y yo si no hubiéramos tomado la Santa Cena. Ahora que Él ha mostrado un vistazo de cómo su cuerpo nos da la salud divina y su sangre nos trae justicia divina, continuaremos participando y descansando en su obra terminada. Oración de salvación. Si deseas recibir todo lo que Jesús ha hecho por ti y hacerlo tu Señor y Salvador, ora esta oración. Señor Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Eres mi Señor y Salvador ahora y siempre. Creo que resucitaste y que estás vivo hoy. Por tu obra consumada, ahora yo soy un hijo amado de Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón con tu paz y alegría. Amén.